Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias porque por medio de la lectura de tu palabra, por este tiempo que nos regalas, Señor, por este tiempo que nos prestas para leer tu palabra, para predicar tu palabra, Señor, que sea de edificación para cada uno de nosotros, que nuestro espíritu esté siempre conectado con el tuyo, para que podamos cumplir con tu voluntad. Gracias, Señor, porque el día de hoy nos diste nueva fuerza para levantarnos, para trabajar, para estudiar, pero sobre todo para recibir este pan diario que tú nos regalas y que nos has dejado como mandamiento para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Pues otra vez ya estamos aquí, un poco más temprano que de costumbre, gracias a Dios. Y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, y que escrito está: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Por qué el Todopoderoso nos da esta explicación? Para enfocarnos en las enseñanzas de Jesús, su Hijo amado, porque al trabajarlas disfrutamos la libertad a la que hemos sido llamados y elegidos, fortaleciéndonos para soportar tristezas y aflicciones en todo nuestro ser, porque viviremos por fe, manifestando con testimonios en nuestra vida que Jesús en nosotros nos permite vivir lo que escrito está. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, porque hemos aprendido a creer en Jesús sin verlo. Y eso es muy cierto, ¿no? Porque muchas veces nos acusan de tener una fe ciega, una fe en algo que supuestamente no se puede probar. Sin embargo, nuestra fe no es ciega, al contrario, es una fe totalmente razonada, totalmente basada en las evidencias, en los argumentos que nos muestran evidencias acerca de la verdad de Dios, que nos muestran evidencias acerca del poder de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo que nos enseñan evidencias de que Él es el único Señor de señores y Rey de reyes, y por medio del cual es donde tenemos salvación, porque ya leímos que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, porque ya leímos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y porque ya leímos que los que en Él creen ya tienen vida eterna y los que no creen ya han sido condenados. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 28 del libro de Job, y escrito está: el hombre en busca de la sabiduría. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte, abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos son de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención del coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal
la inteligencia. Capítulo 29 del libro de Job, escrito está: Job recuerda su felicidad anterior. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviera como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba con los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y mi raíz permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían, y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Bueno, con eso terminamos los capítulos del día de hoy del libro de Job. Y híjole, esto que dice aquí es impresionante, ¿no? En el versículo 28 del capítulo 28 que dice: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué puede ser más sabio que encontrar la sabiduría que el Señor nos da? Encontrar la sabiduría por medio de la lectura de su palabra. No hay conocimiento más excelso, no hay conocimiento más hermoso que el encontrar las verdades de Dios, que el encontrar gozo en las palabras de Dios, que encontrar edificación en las palabras de Dios. Tan solo el saber que somos salvos por ese regalo que nos ha dado, ese regalo inmerecido, de que al creer en su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, estamos en el cielo, de saber que recibimos el Espíritu Santo para edificación y bendición de cada uno de nosotros, pero no solo de nosotros, como leímos en Hechos, para los de nuestra casa, porque es nuestro deber ayudarles a que también crean en el Señor. El Señor ya los tiene elegidos, el Señor sabe cómo va a ser su respuesta, pero la palabra dice que el Señor no retarda su promesa, aun cuando todos lo tienen por tardanza, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, que no hay sabiduría más excelsa que compartir las cosas de Dios. Y aún, aunque hay muchos que pregonan que en la Biblia no se obtiene conocimiento, antes de que los científicos, los hombres del pasado, descubrieran la gravedad, descubrieran el centro de la Tierra, descubrieran el orden de los planetas, el Señor ya lo había escrito en su palabra. Recuerdan que leímos que la Tierra pende sobre la nada, cuelga sobre la nada. Eso es verdad, estamos girando en el espacio, en la Vía Láctea, alrededor de todo el espacio. Se supone esto, que todo el sistema solar, en todos los años que lleva de existencia la estrella, porque el Sol es una estrella, apenas le ha dado 20 vueltas a toda la galaxia, y junto con ella nos va arrastrando a nosotros. Dice la palabra del Señor que de la tierra nace el trigo, nace la vida, y sí, porque ahí sembramos y sale todos nuestros alimentos. Pero también dice el Señor, pero más abajo es como fuego.
está describiendo el centro de la tierra. En el libro de Job, el primero de los libros escritos de la Biblia, vienen muchas verdades científicas y sin embargo muchos hombres no lo quieren ver. De hecho, hasta el ADN viene mencionado en el libro de Proverbios. Pero aquellos que no encuentran la sabiduría en temer a Dios, y temer no es tenerle miedo por el castigo que nos pueda dar, no, es un respeto reverencial que se merece Dios, tan solo por ser Dios, por ser el creador de todo. Y luego dice, y la inteligencia apartarse del mal. ¿Qué puede ser más inteligente que apartarse del mal? Podemos ser unos genios en matemáticas, podemos ser unos genios en física, podemos ser unos genios en cualquier arte, en cualquier materia, podemos ser unos genios. Sin embargo, si no nos apartamos del mal, no puede haber nada más destructivo. Si estamos en el mal va a caer sobre nosotros, el mal nos va a pasar factura. Y sin embargo, si nos apartamos del mal y usamos nuestro conocimiento para la gloria de Dios, imagínense cuando estemos frente al trono blanco y que el Señor nos diga, bien, hijo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Que el Señor diga, hijo, has hecho bien, pasa a tu morada celestial. Que el Señor te diga, hijo, me complazco en ti por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho. ¿Qué puede haber más maravilloso que la inteligencia, que la sabiduría? Pero la sabiduría con un temor reverencial al Señor, y la inteligencia apartarnos del mal. Tenemos que caminar en santidad. Sí, es imposible que en este mundo no pequemos. Aún los que se digan más perfectos son los primeros que caen. Dice la palabra que aquel que se crea fuerte tenga miedo de no que se cuide de no caer. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Aunque digan que no, todos pecamos de comisión o por omisión, pero todos pecamos. Sin embargo, por medio de la lectura tenemos que ir comprendiendo cómo debemos evitar todo mal. Ya tan solo con lo que nos dice José en Génesis, de salte y échate a correr, con lo que nos dice Jesucristo, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, hay tantos versículos que nos pueden ayudar a escapar de la tribulación, a escapar del pecado, a escapar de la tentación, pero si no leemos la palabra, si no adquirimos sabiduría por medio de la lectura, obviamente no vamos a saber cómo defendernos de los ataques del enemigo. Ya no digamos de los ataques de los demás, tan solo de los ataques del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 13 del libro de Hechos, y escrito está: Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles predican en Chipre. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hacia Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimás el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron.
Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia en su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién piensan que soy? No soy yo él, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desestar el calzado de sus pies. Bueno, con eso terminamos la lectura del capítulo de Hechos, que vemos aquí el primer viaje misionero de Pablo, y que iba acompañado de Bernabé y de Marcos, el que escribió el Evangelio, que tenía por sobrenombre Juan. De ahí los historiadores dicen que Juan era una persona de mucho dinero, su familia tenía mucho dinero porque había podido comprar un nombre griego. Él tenía un nombre griego, él había estudiado, Marcos era muy estudiado, se nota en la narrativa de su Evangelio. Y tenía el nombre de Juan. Juan es un nombre griego, Marcos es un nombre hebreo. Por eso iniciaron ellos su primer viaje misionero. Saulo todavía era llamado Saulo. Ahí podemos ver que el Espíritu todavía dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé. Pero más adelantito, unos versículos más adelantito, podemos leer que el Espíritu Santo llama a Saulo por primera vez Pablo. De aquí en adelante lo vamos a conocer como Pablo, como el apóstol Pablo, como el predicador de los gentiles, como ese hombre que escribió medio Nuevo Testamento, como ese hombre lleno de la sabiduría de Dios, que después de ser un asesino de cristianos, se convirtió en el apóstol, dice él, en el último apóstol, así lo menciona, como un abortivo. Él no se consideraba digno de haber sido elegido por Jesucristo, aunque, como lo vamos a ver cuando leamos sus cartas, primero empieza mencionándose siervo y ya después menciona que es apóstol, pero por designio de Jesucristo. Ningún hombre le dio el título. Si se fijan, ninguno de los apóstoles nombró apóstol a Pablo, simple y sencillamente lo nombraban como un siervo de Dios. Aquí vemos que comienza el viaje, visitaron muchos lugares. Lo increíble de Pablo es que todo lo recorrió a pie. Dicen los historiadores que aproximadamente ha de haber recorrido unos 14,000 kilómetros a pie en sus 3 viajes misioneros, y estaba preparándose para el 4º, pero el Señor ya lo mandó a llamar a su reino. Vemos aquí también que ya que Pablo, ya nombrado Pablo, empieza su predicación. ¿Se acuerdan? Cuando se convirtió, cuando el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo, ¿qué le dijo? Tú vas a ser predicador a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Y efectivamente se está cumpliendo ese orden. ¿Por qué? Porque vemos que primero empieza con los gentiles a llevarle el evangelio, y después se siguió con los reyes, y después se siguió. Digo, no es por orden, sino que de esa manera el Señor lo había designado. Su principal ministerio tendría que ser para los gentiles, y eso fue lo que Pablo hizo. De hecho, por ahí vamos a ver que se avienta una bola de moquetazos con Pedro por lo que hizo Pedro, pero más adelantito lo vamos a ver cuando Pablo dice: le resistí cara a cara. Pero bueno, aquí también vemos cómo Pablo empieza también a hacer una narrativa del Antiguo Testamento acerca de cómo Dios menciona que les había dado la tierra prometida, del libro de Josué, después que nombró jueces, después que nombró reyes, pero culmina diciendo su discurso que mandó a nuestro Señor Jesucristo, del linaje de David, de la descendencia de David, pero como el Mesías que el pueblo judío esperaba,
pero ellos no lo quisieron ver así. De hecho, vuelve a citar las palabras de Juan cuando dice que él no era aquel a que había enviado el Señor como Mesías. En palabras de Juan, dijo que venía uno del cual él no era ni digno de desatar la correa de los zapatos de sus pies. Pero bueno, aquí nosotros deberíamos hacer un recuento en este momento a cuántas personas hemos llevado a Jesucristo, a cuántas personas hemos visitado. Ya ni siquiera preguntemos si hemos ido a diferentes pueblos, a diferentes estados, a diferentes países a predicar el evangelio, ya siquiera tan solo a unas cuadras, ya siquiera entre los amigos y familiares. Ese podría ser nuestro viaje misionero, el haber llevado a personas a los pies de Cristo. Pero aquí tenemos que comprender que el llevar a las personas a los pies de Cristo no es toda nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros los llevamos, nosotros tenemos que darles el primer cuidado, estar checando que sigan continuamente apegados a la palabra del Señor y enseñándoles. Por eso también tenemos que volvernos discípulos. No podemos volvernos ciegos, guías de otros ciegos, porque si nosotros no conocemos la palabra, ¿qué le podemos enseñar a aquellas personas que, ¿cómo se llama?, que llevamos a los pies de Cristo? No dejen de hacerlo, vamos a seguir evangelizando, y si necesitamos ayuda, pues vayamos a ver a las personas, ¿cómo se llama?, que necesitan conocer de Jesucristo. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Perdón, es que me estaba sonando mi celular. Con esto terminamos la lectura del día de hoy, y mañana, si Dios lo permite, aquí estaremos presentes. Bendito Padre, gracias, Señor, gracias por darnos la fuerza y las ganas de predicar tu evangelio, Señor. Que no nos dé miedo ni temor estar en este momento predicando el evangelio. Sabemos que la persecución ha comenzado, Señor, sabemos que vamos a ser tildados de locos, que vamos a ser tildados de fanáticos. Sin embargo, sabemos que tú eres el que nos da la fuerza. ¿Qué puede pasar, Señor, si tú estás con nosotros diariamente, ayudándonos, protegiéndonos, librándonos de todo mal? Te agradecemos, Señor, por la enorme gracia que nos has regalado de ser felices, gozosos, pero sobre todo de tener esa gran oportunidad de leer y escuchar tu palabra, Señor, de poder leerla en voz alta, que es como se debe de leer tu mensaje. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos, Señor, que sigan cayendo muchas personas bajo tu precioso mandato, porque no hay rey más justo y bueno que tú. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo nos acompañe diariamente. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.